Cualquier delito que se cometa en México tendría que ser juzgado, obviamente dependiendo del grado de delito, pero tendría que ser juzgado. Y sin embargo, este fin de semana, Claudia Sheinbaum Pardo demostró que para ella hay delitos mayores y delitos menores, hay delitos que no se pueden permitir y hay otros que se solapan. Y este es el caso de Sinaloa y de Tlaxcala. Sinaloa es indefendible, su gobernador es indefendible, pero el caso de Tlaxcala, en donde un gobierno está metidísimo en una elección, violentando las reglas democráticas y sobre todo usando dinero público para beneficio de un grupo, tendría que ser igual de juzgado y no está siendo así. Por eso este día hemos dedicado esta columna para Rubén Rocha Moya y para el gobierno de Tlaxcala, que aunque los delitos sean dispares, igual afectan la bolsa de los mexicanos, la imagen de los mexicanos y por supuesto la imagen de los gobernados tanto en Sinaloa como en Tlaxcala. Y sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo defiende de un modo a la tlaxcalteca, a la gobernadora tlaxcalteca, porque hasta hoy no se sabe que exista una sola llamada de atención y padecemos los tlaxcaltecas esas ambigüedades de un gobierno federal como es el de Claudia Sheinbaum Pardo. Rubén Rocha Moya regresó a Culiacán como quien reclama la silla del comedor familiar después de haber pedido permiso por 112 días. Este lugar es mío, con permisito. Eso lo anunció el fin de semana a las 9:46 de la mañana y a todos nos sorprendió. Empujó a un lado a la interina Geraldine Bonilla, que nunca gobernó de verdad, solo ocupó el escritorio mientras el aparato de poder seguía intacto. Rocha reunió la mesa de seguridad, a la Marina y a la Defensa y declaró que la Fiscalía General de la República ya lo había limpiado de toda sospecha. Mentira, eso es mentira, porque las carpetas siguen abiertas. El gran jurado de Nueva York no se desvaneció por un comunicado de X, pero Rocha Moya, envuelto en la bandera de la soberanía y la ultraderecha extranjera, decidió que el fuero era más cómodo que vivir a la intemperie, como vivimos la mayoría. 36 horas después, 36 horas, por un súbdito acto de introspección, el gobernador volvió a pedir licencia. El mismo hombre que se reinstaló sin consultar a nadie, descubrió de golpe que sí había que pedir permiso otra vez. Claudia Sheinbaum demostró así que los impresentables no pueden permanecer al frente de un gobierno cuando el costo político se vuelve insoportable. Sin importar afiliación y lealtad, nadie está por encima de la ley ni por encima de la República, al menos cuando el personaje se llama Rubén Rocha Moya y cuando el estado es Sinaloa. La pregunta que nadie en Palacio Nacional quiere responder es simple. ¿Por qué no aplica el mismo criterio cuando una administración opera desde la Casa de Gobierno a favor de su candidato, violentando los principios básicos de la democracia, como ocurre en Tlaxcala? Aquí la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros se niega a dar entrevistas. Su secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, afirmó que la realidad se torció y, así, descalificó lo que todos vieron, la Casa de Gobierno convertida en casa de campaña. Parece para ellos es muy sencillo cerrar los ojos y de esa manera borrar la realidad. Horas antes, el propio vocero, Antonio Martínez Velázquez, les había dado una salida casi perfecta para limpiarles el rostro. Reconoció primero lo que todos vimos e incluso afirmó que por esos hechos una terna había sido separada de sus funciones. La maroma perfecta, que horas después fue sustituida con la negativa que nadie creyó, que a todos ofendió y que evidentemente es una tomadura de pelo para quien nos representa en esta entidad. Alguna vez José Antonio Álvarez Lima, exgobernador de Tlaxcala y actual senador, me dijo que los medios teníamos derecho a preguntar y los entrevistados la posibilidad y el derecho de responder o no. Y tiene razón. Pero en este caso, el silencio no es derecho, es cinismo. Y el cinismo, cuando se ejerce desde el poder, es impunidad con sello oficial.
Cierto, no se puede comparar el expediente de Rubén Rocha con el de otros perfiles. Ese señor es indefendible, impresentable, es innombrable. Pero la ley es la ley. Peculado, enriquecimiento ilícito, cercanía con grupos delictivos o delitos electorales, todos son actos delictivos que afectan la confianza ciudadana, golpean a los mexicanos y de paso desmoronan la institución que tanto dicen defender. Y todos deberían recibir respuesta institucional proporcional al cargo, porque en el caso de Rocha bastó quitarlo de Palacio de Gobierno para que la gente entendiera que ya había perdido el control y con él la impunidad que tanto se presume. En Tlaxcala, la entidad más pequeña del país, cualquiera esperaría al menos una llamada de atención de la primera presidenta que llegó prometiendo terminar con las elecciones de Estado financiadas con el dinero del pueblo. Entonces, ¿por qué permitir y promover exactamente eso? ¿Por qué Ariadna Montiel o Citlali Hernández hacen que la Virgen les habla desde el morenismo nacional? ¿Por qué? Los gobiernos de la 4T deberían mirarse en el espejo de Rocha Moya, porque lo que ocurrió en Culiacán no es un episodio aislado, es el reflejo de sus propias atrocidades y digan lo que digan, el pueblo así lo percibe. Dejar a una entidad sin titular del Ejecutivo cuando la ley se viola no es debilidad, sería, por fin, un segundo piso digno de la transformación que se anuncia todos los días, pero que acaba por no cuajar. La secretaria de Gobernación, Morena, El Verde, los propios gobernadores y las bancadas legislativas se apresuraron a decir que la decisión de Rocha Moya fue exclusivamente personal. Nadie sabía nada, nadie autorizó, nadie respaldó y al final nadie se sumó al débil Moya. El deslinde fue tan unánime que resultó sospechoso. Facción, grupo, desmesura personalista, lo que fuera, pero las propias declaraciones oficiales dejaron entrever lo que no quería nombrar, que dentro del movimiento hay proyectos políticos que ya no caben cuando se contraponen al bienestar de la nación o, más precisamente, al bienestar de quien hoy ocupa Palacio Nacional. La ley no debería medir el tamaño de la infracción según el color de la camiseta o el tamaño de la entidad. Cualquier acto ilegal debe tener consecuencias, aunque eso implique dejar a un Estado sin gobernante, porque ese sería el verdadero segundo piso. Pero mientras ese segundo piso llega, en Tlaxcala por lo menos, se sigue operando desde la Casa de Gobierno, después se niega lo evidente y, para rematar, se guarda silencio. ¿Qué diferencia hay con el caso del gobernador que se creyó dueño absoluto del poder y descubrió en 36 horas que ni siquiera el fuero es eterno cuando el costo político se vuelve demasiado alto? La República, por una vez, habló en voz alta y con la verdadera intención de sentar un precedente, ahora falta que hable con la misma contundencia en todas partes y en todas las entidades, sin importar que sea un Estado cercano a los cárteles o que sea la entidad más pequeña la que está torciendo la ley, como sucede actualmente con Rubén Rocha Moya y con Lorena Cuellar Cisneros. Cada uno está con un delito distinto, pero los dos están violentando la ley que juraron proteger y no la están cumpliendo. Ese es mi comentario de este día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy estamos iniciando semana, lunes 24 de agosto de 2026. Y bueno, pues ya le tenemos preparada la información más importante ocurrida en Tlaxcala, México y el mundo a lo largo de este fin de semana y también en las primeras horas de este lunes 24 de agosto. Y es que pues vamos a platicar con esta información que pues es bastante delicada. Ya hay una purga política por no apoyar a Alfonso Sánchez García, así lo acusaron este día docentes y directivos de este subsistema de CECITE. También vamos a platicar a lo largo de esta hora, bueno, pues que el vocero del gobierno del estado
pues ya le va a poner fin a este tema de Casa de Gobierno. Dice, por el momento no hay nada más que informar de Casa de Gobierno. Así lo dio a conocer este día el vocero del gobierno del estado, Antonio Martínez Velázquez, al ser cuestionado sobre, pues, ¿cómo va este tema en Casa de Gobierno? Hace 8 días exactamente le dábamos a conocer esta información. El vocero pues admitía que había por ahí algún tema que posiblemente se tenía que analizar, que investigar. Y bueno, pues casi una semana después, imagínese usted el tarde mensaje que se está enviando desde Palacio de Gobierno. El titular de la política interna en el estado, el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, pues sale a decir que después de una investigación completa, dicen, pues los hechos no ocurrieron en Casa de Gobierno. Es un tema que pues hay que ir analizando, hay que ir pensando, y que seguramente usted tiene la mejor opinión. Y en este mismo sentido le voy a decir que el PRD lleva el caso de Casa de Gobierno a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Y usted recordará también este tema del fin de semana del regreso de Rubén Rocha Moya a Palacio de Gobierno. Regresó a asumir sus funciones como gobernador pues electo. Y bueno, pues ¿qué cree? Pues la presidenta Claudia Sheinbaum le dijo que pues antes de regresar tuvo que haberla consultado, y bueno, pues también tuvo que haber visto cómo está el panorama allá en Sinaloa. Y es que le comento que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pues emitió un mensaje realmente muy directo, no nada más para el gobernador de Sinaloa, sino para todo el país, para gobernadores, funcionarios y para todos los servidores públicos, funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y también del Poder Judicial. Y es que le informo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advierte a Tlaxcala y pide a funcionarios sacar las manos del proceso electoral. Así lo dio a conocer este día también uno de los aspirantes a la coordinación estatal, a la defensa de la Cuarta Transformación y Soberanía, el diputado federal con licencia Raimundo Vázquez Conchas. Y bueno, pues también ya en unos minutitos más vamos a tener en entrevista al dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Ángelo Gutiérrez Hernández. Nos va a platicar un poquito sobre cómo va este tema del proceso interno del Partido Acción Nacional, del Partido Blanquiazul, y también pues va a ser pregunta obligada, pues ¿qué opina el Partido Acción Nacional pues de todo este embrollo en el que se ha metido el gobierno del estado, en el que primero admiten y después desconocen y dicen que no hay operación política para Alfonso Sánchez García? Sin embargo, hoy vemos ya con hechos, con denuncias públicas, que maestros del subsistema están siendo despedidos por no apoyar este proyecto político de quienes encabezan el poder allá en Casa de Gobierno. Y también un tema que es delicado, fíjese usted, hackean el portal de la CESESP en Tlaxcala y lo convierten en una página de apuestas. Imagínese, así estará la ciberseguridad de esta dependencia, que bueno, pues esta dependencia la convirtieron en una casa de apuestas y no precisamente en un portal oficial donde los tlaxcaltecas pues puedan consultar información y puedan verificar qué es lo que sucede en esta dependencia. Y finalmente, la información nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, bueno, pues marca distancia con Rocha Moya y plantea un interinato en Sinaloa hasta 2027. Parte de esta pues este discurso, esta narrativa política que hoy se está generando precisamente a través de las redes sociales. Y si le parece, vamos a iniciar con las noticias cuando es la 1:00 p.m. con 16 minutos. A nombre de Martín Rodríguez Hernández, titular de este espacio de noticias, soy Néstor Jiménez. Vamos a arrancar con la información. Y bueno, pues le voy a platicar que este día, hace unos momentos, docentes del subsistema CECITE denunciaron presuntas represalias laborales contra trabajadores que no respaldarían el proyecto de Alfonso Sánchez García. Así lo señaló el director general Darwin Pérez y Pérez, y piden la intervención de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros. Los docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Tlaxcala acusaron al director de este subsistema, Darwin Pérez y Pérez, de presuntamente ordenar despidos, cambios de adscripción y remociones de nombramientos
por motivos políticos. Los trabajadores sostienen que las medidas afectarían a personal que no coincide con el proyecto político de Alfonso Sánchez García, alcalde capitalino con licencia. Si le parece, vamos a ver parte de las declaraciones que se dieron a conocer este día por parte de docentes y directivos de este subsistema. Ella hizo un comentario, que las y los maestros tienen derecho a expresarse, que nosotros tenemos la libertad de expresión para coincidir y hacer valer nuestra responsabilidad. En efecto, lo estamos haciendo, estamos trabajando y hemos dado buenos resultados en los municipios. Esto no sea significado y excusa para el despido injustificado que hizo Darwin Pérez y Pérez por no coincidir con sus ideales. Además, comentarles. Y es que le platico que durante una conferencia de prensa los inconformes afirmaron que diversos movimientos se han realizado recientemente en los planteles del CECITE y que habrían precisamente afectado a maestros que decidieron no respaldar dicho proyecto. Aseguraron que algunos trabajadores fueron separados de sus funciones y de sus cargos que ya tenían asignados, situación que calificaron como una represalia política y laboral, que además, déjeme decirle, están violentando los derechos laborales y los derechos humanos de las y de los trabajadores. Los empleados de este subsistema hicieron un llamado a la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros para que intervenga y revise los casos que consideran despidos injustificados. También pidieron a la dirigencia sindical del CECITE asumir un papel activo para defender las condiciones generales de trabajo y evitar precisamente que las diferencias políticas tengan consecuencias laborales. Los docentes adelantaron que emprenderán acciones legales para buscar la restitución de sus derechos y reclamaron que las decisiones son movimientos de personas que responden a necesidades académicas y administrativas y no a afinidades políticas. El conflicto coloca nuevamente a este subsistema en el centro de una disputa donde educación, empleo y política parecen cruzarse y créame, no son los mejores caminos. Y es que, pues, como le hemos dado a conocer este tema, este trabajo de operación política que están realizando algunos funcionarios ya de manera muy descarada, pues tiene que ver con este proyecto que está tratando, que está impulsando pues el grupo en el poder desde Casa de Gobierno, desde Palacio de Gobierno. Desde ahí se está precisamente impulsando este proyecto a favor de Alfonso Sánchez García. Créame, hay gente que va a las reuniones de este personaje, pero pues va simplemente para tomarse la foto, para que no sea despedido el papá, la mamá, para que no sean despedidas las familias, pero realmente usted verá tal vez mucha gente, pero de esa gente le estoy seguro que si el 15-20% están con Alfonso Sánchez García, yo creo que sería mucho. La mayoría de las y de los trabajadores, de las y de los tlaxcaltecas, están apoyando un proyecto diferente que encabeza una mujer que ha hecho territorio, que ha venido caminando con el pueblo y que, bueno, pues ha refrendado precisamente ese trabajo, ese compromiso y sobre todo la confianza con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y también con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Nosotros vamos a darle seguimiento a este tema. El día de mañana seguramente le vamos a preguntar al coordinador de comunicación social, pues para cuándo ya estará llegando la titular de esta Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, porque pues ya llevan varias semanas con que pues nos dicen que la van a llevar y pues no la llevan, no nos dan a conocer cuántas dependencias se encuentran involucradas. De acuerdo al último reporte que teníamos, pues si no me recuerdo, creo que eran 60 las investigaciones que ya tenía el gobierno del estado en contra de funcionarios, pero tampoco nos han dicho qué funcionarios son los que son investigados, tampoco nos han dicho si estos funcionarios van a ser separados del cargo, siguen ejerciendo obviamente el poder y obviamente si siguen ejerciendo el poder, siguen ejerciendo la represión en contra de las y de los trabajadores. Y bueno, pues siguiendo con este tema, bueno, pues este día se le preguntó al vocero del gobierno del estado, Antonio Martínez Velázquez,
pues sobre la versión oficial sobre lo ocurrido en Casa de Gobierno en Tlaxcala, y bueno, pues cambió en cuestión de días, y es que esto se lo confirmo porque primero se confirmó que servidores públicos habían sido separados de sus cargos por esos hechos, y ahora el titular de la Coordinación de Comunicación, Antonio Martínez Velázquez, aseguró que las investigaciones de la Secretaría de Gobierno concluyeron que no existió una operación propagandística en ese inmueble. Durante los diálogos circulares de este lunes, Martínez Velázquez sostuvo que la información del caso corresponde a la Secretaría de Gobierno y que después de las indagatorias ya no hay nada más que informar por el momento. El giro, le cuento, resulta relevante porque apenas hace una semana, la semana pasada, el propio funcionario pues había confirmado públicamente la situación y posteriormente informó que sobre el cese de 3 servidores públicos relacionados con el caso, que a final de cuentas, créanme, tampoco nos han dado los nombres de las personas. Se ha dado a conocer información que eran elementos de seguridad, policías, los que fueron cesados, pero pues, los policías reciben órdenes, reciben indicaciones. ¿De quién reciben órdenes? Pues de sus superiores, tal vez del secretario de Seguridad Martín Perea Marrufo o del responsable de la seguridad de Casa de Gobierno Tlaxcala. A ellos son los que hay que investigar, pero bueno, parte de esta narrativa es que hoy precisamente el titular de la Coordinación de Comunicación Social pues sale a afirmar que por el momento ya no hay nada más que decir acerca de este trabajo de operación política en Casa de Gobierno a favor de Alfonso Sánchez García, este trabajo que seguramente a usted y a mí pues nos cuesta entender porque quienes han tenido o hemos tenido la posibilidad de poder ingresar a Casa de Gobierno, pues sabemos que la infraestructura que se observa en las fotografías donde se ve este trabajo de operación política, pues ahí están, es trabajo de operación política que se está realizando y que bueno, pues ya será el gobierno el que pues determine esta situación. Y bueno, pues hoy precisamente en este mismo sentido quiero platicarle que, bueno, pues el dirigente estatal del PRD, Juan Manuel Cambrón Soria, informó que presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala una denuncia por el presunto uso de Casa de Gobierno, así como recursos públicos y servidores públicos para favorecer a uno de los aspirantes de Morena, en referencia precisamente al que venimos platicando, Alfonso Sánchez García. La denuncia busca que se investigue quién autorizó, quién ejecutó y financió las actividades que según el Partido del Sol Azteca habrían ocurrido en ese inmueble. Cambrón Soria explicó que inicialmente se contempla acudir a la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales a nivel federal. Sin embargo, debido a que los hechos estarían circunscritos en el ámbito local, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía el pasado viernes, el pasado fin de semana. Si le parece, vamos a ver las declaraciones del dirigente estatal Juan Manuel Cambrón Soria y regresamos para seguir comentando. Después de que presentamos las quejas ante el Instituto Electoral de Tlaxcala derivado de los hechos ocurridos en Casa de Gobierno, donde se filtró y fue de conocimiento público la utilización de ese espacio para favorecer con actividades proselitistas a uno de los aspirantes en el proceso interno de Morena, dijimos que íbamos a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. La intención inicial, así como lo anuncié, era presentarla ante la de delitos electorales a nivel federal. Sin embargo, por circunscribirse los hechos y estar enmarcados en la ley local, la ruta jurídica fue presentarla inicialmente ante la Fiscalía Estatal. Ya lo presentamos el pasado viernes. Ahorita le pediré a mis compañeros que les hagan circular el contenido completo de la denuncia que presentamos ante la Fiscalía local. Se configuran diversas violaciones que nos parecen muy graves. Primero, a la Ley General en materia de delitos electorales por la probable existencia de conductas de naturaleza electoral derivada de el uso de recursos públicos, infraestructura institucional y eventualmente servidores públicos trabajando para favorecer una opción política. Segundo, hay violaciones también al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala por la probable conducta delictiva ante el uso ilícito de bienes, servicios o recursos públicos para su aplicación favoreciendo intereses políticos o partidistas.
en la denuncia que presentamos ante la Fiscalía, estamos planteando que hay conductas constitutivas de delito por la utilización de un inmueble público, que en este caso es la Casa de Gobierno, para favorecer a un aspirante de un proceso interno en partido. La utilización de recursos públicos para favorecer a ese aspirante y al partido político al cual pertenece. Y bueno, pues como ya vimos, el dirigente perredista también cuestionó quién ordenó imprimir la propaganda, quién la pagó y con qué recursos, al considerar que debería existir una ruta financiera que permita determinar la procedencia del dinero. Afirmó que la investigación debe establecer una posible cadena de responsabilidades, quién ejecutó materialmente la operación, quién la permitió y quién la autorizó. Cambrón Soria sostuvo además que existe una contradicción, como ya lo comentábamos, entre el secretario de gobierno y el vocero del gobierno del estado. Y bueno, pues el tema es que el dirigente estatal del PRD pues ya presentó la denuncia. Yo creo que va a ser una denuncia que va a ser archivada. Difícilmente la fiscal general de justicia del estado, Ernestina Carro, pues va a realizar las investigaciones correspondientes, pues precisamente para poder determinar quién o quiénes son los responsables de lo que en algún momento nosotros vemos, observamos y pues a través de las imágenes que tenemos podemos señalar como una actividad de mapacheo político allá en Casa de Gobierno. Lo dudo porque la fiscal pues fue obviamente impuesta por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, y creo que no estaría haciendo su papel como fiscal. Simplemente va a recibir la denuncia, la van a guardar en los cerros de denuncias que tienen ahí archivadas, y bueno, pues va a dormir el sueño de los justos mientras nosotros seguimos padeciendo y seguimos viendo este tema que tiene que ver con pues el trabajo, el mapacheo político. Y gracias a quienes ya se conectaron con nosotros, gracias porque pues nos están viendo y también nos están escribiendo a través de la red social de Facebook. Dice Cachanilla Referéndum, ya estamos hasta la madre con este acoso laboral de ir a apoyar a su delfín. Atentamente, de la Secretaría de Educación Pública. Así es, como le acabo de comentar, pues hace 2 semanas aproximadamente nos llegó una información, nos hicieron llegar, gracias a la confianza que usted nos tiene, pues nos hicieron llegar esta denuncia de este trabajo de operación política que se está llevando a cabo en la Secretaría de Educación Pública del Estado, donde, bueno, pues ahí se está obligando a los trabajadores de honorarios y también de confianza, pues a hacer trabajo político a favor del delfín Alfonso Sánchez García. Y bueno, pues yo creo que este tema va a seguir generando más incomodidad, más inconformidad, va a seguir pues causando mucho revuelo en contra de los trabajadores, mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mientras la dirigencia nacional de Morena, mientras la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, mientras la Comisión de Honor y Justicia de Morena no pongan un alto en Tlaxcala, no pongan una mano sobre la mesa en Tlaxcala, créame, los tlaxcaltecas van a seguir y los trabajadores de diversas dependencias van a seguir padeciendo este problema que seguramente, mire usted, ahí le estamos mostrando las imágenes de Casa de Gobierno, un tema que, créame, esto no nos pueden decir que es un tema de inteligencia artificial. Hay varios funcionarios y funcionarias del sector educativo que están ahí precisamente sentaditos, parados, y otros pues tratando de acomodar esta campaña, producto de promoción política para Alfonso Sánchez García. Vemos las lonas, vemos flyers, vemos todo el material político que seguramente los mismos trabajadores pues ya lo estamos viendo y pues lo estamos también leyendo a través de sus comentarios que nos hacen llegar. Ya están hartos de que pues lo sigan utilizando, de que lo sigan pues condicionando en el empleo laboral. Si no apoyas a Alfonso Sánchez García, te vamos a despedir. Y ya están los primeros casos, ya lo denunciaron maestras y maestros del subsistema de CECITE, que no solamente hay docentes y maestras o maestros despedidos, también hay maestras y maestros que han sido objeto de represión
y este tipo de represión, como bueno, pues simplemente los cambian de su fuente de trabajo, los llevan hacia otra fuente de trabajo que les quede más cercana, y bueno, pues es una especie de escarmiento para las y los trabajadores que no quieren precisamente apoyar este proyecto político que créame, muchos tlaxcaltecas lo están viendo, lo están viendo, lo están escuchando, y créame que el día de la elección, que por cierto, este fin de semana anduvo por ahí circulando algunos mensajes donde aparentemente el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez, pues está advirtiendo a su estructura electoral, a trabajadores de honorarios, de confianza, no nada más de la Secretaría de Turismo, a trabajadores de diversas dependencias, principalmente del sector educativo, que pues tienen la encomienda de apoyar a Fabricio Mena Rodríguez como operador político, y él precisamente mandó un mensajito el fin de semana advirtiendo que ya se estarían levantando encuestas para conocer el resultado de este segundo proceso de encuestas que se aplica en Tlaxcala. E incluso ahí se alcanzaba a leer, a distinguir que estuvieran atentos con los encuestadores. Recordemos que nosotros aquí en MR Noticias ya le hemos dado a conocer sobre estas denuncias que usted nos ha hecho favor de llegar, donde nos han advertido del trabajo de la operación política que están haciendo trabajadores que son presionados y que tienen la encomienda de identificar a los encuestadores para poder llevarlos a las casas o a la zona donde aparentemente hay apoyo a favor de este personaje. Sin embargo, bueno, pues nosotros en Tlaxcala vamos a seguir viendo este tipo de intromisión, este tipo de injerencia política en el estado de Tlaxcala, ante una injerencia que debería ser neutral, pero pues vemos que pues ya no hay descaro de los funcionarios ni del gobierno. Y bueno, pues recordemos hace unos días, el pasado fin de semana, también hubo la gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, tuvo un evento en la tarde, y precisamente al ser cuestionada sobre este tema, sobre el tema de casa de gobierno, pues ya sabe cómo se las gasta nuestra mandataria. Dijo: ay, mañana platicamos de política, mañana platicamos de lo que quieran, y listo. Con esa simpleza, la gobernadora está simplemente permitiendo, evadiendo y consintiendo este tipo de situaciones que a muchos tlaxcaltecas les están afectando, que muchos tlaxcaltecas ya están hartos, como lo estamos viendo a través de nuestras redes sociales y a través de los comentarios. Y bueno, pues vamos a cambiar de la información. 1:34 p.m. Y bueno, pues ahora le voy a platicar que, bueno, pues este día el diputado federal con licencia Raimundo Vázquez Conchas pues dio a conocer su postura. Dijo que el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a respetar los procesos democráticos fue interpretado también en Tlaxcala como un mensaje que no solamente alcanza a un gobernador con licencia, a Rubén Rocha Moya, sino a todas y todos los servidores públicos que intervienen en la vida política del país. Así lo dio a conocer el diputado federal con licencia y aspirante a la coordinación estatal en defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía, Raimundo Vázquez Conchas. Si le parece, vamos a ver el video y regresamos para seguir comentando. No solamente lo dio para el gobernador con licencia, lo dio para todas y todos los funcionarios públicos de nuestra nación. Lo dio para que el pueblo de México conozca el sentir, la visión, el camino hacia donde ella está andando, hacia donde ella está trabajando, donde ella está caminando. La dirección correcta siempre será el beneficio del pueblo. Y Tlaxcala, que este gobierno tituló que sí existe, precisamente fue contundente este mensaje para la gobernadora, los funcionarios, diputados, presidentes municipales, presidentes de comunidad, magistrados, jueces y todos los servidores públicos, como los
secretarios y directores de las dependencias, de las instituciones de nuestro Estado, dejen de estarse metiendo en el proceso que solamente le corresponde decidir al pueblo, que dejen de estarlos obligando. Hoy, como nunca, sí estamos viviendo una crisis en el Estado y debemos reconocer también que no está nada sencillo para nuestra nación. Sí tenemos amenaza del gobierno exterior directo del presidente Donald Trump hacia en la obligación, en amenaza, en condicionamiento a las y los trabajadores del gobierno de los diferentes niveles, tanto en los municipios como en todos los niveles y funcionarios del Estado de Tlaxcala. Aquí no es posible que nos esté sucediendo esto, pero hoy estoy convencido de que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y la dirigencia nacional sigue conociendo lo que está sucediendo en nuestro Estado. Y es que le platico que el posicionamiento también advierte que Tlaxcala atraviesa una coyuntura política compleja en un momento en que México enfrenta además presiones internacionales derivadas de la relación con Estados Unidos y las políticas del presidente Donald Trump. Este personaje que, créame, está más loco que una cabra y que, bueno, pues quiero pensar que sus trabajadores pues lo conocen bastante bien, porque un día amanece bien y al otro día amanece con la polaridad invertida, y creo que es un personaje que desafortunadamente también los mismos norteamericanos han rechazado. Recordemos que al inicio de la administración del presidente Donald Trump hubo manifestaciones severas, hubo manifestaciones fuertes donde salieron a la calle miles de no solamente indocumentados o migrantes, sino también miles de norteamericanos, y las expresiones se vieron precisamente también con actores de renombre, de talla internacional en Estados Unidos. Y bueno, pues este presidente Donald Trump quiere conquistar el mundo, como dijera por ahí una caricatura. Y bueno, pues el tema es que el país debe defender la soberanía. Y más que defender la soberanía, debemos entender que como mexicanos la intromisión de algún gobierno al Estado pues permite precisamente este tipo de injerencia, lo que la derecha y otros partidos están buscando y están permitiendo que pues los gobiernos de derecha, los gobiernos extranjeros tengan injerencia en México, y como mexicanos de una vez hay que decírselos, no se los vamos a permitir. Vamos a una pausa cuando es la 1:40 p.m. Vamos a esta pausa y bueno, pues le comparto esta información en colaboración con la agencia Es Imagen Tlaxcala, que ellos nos hablan sobre el anuncio de Antorcha Campesina, el cual exigen atención a las demandas en Tlaxcala. Anuncia Antorcha Campesina movilización para exigir atención a demandas en Tlaxcala. El dirigente de Antorcha en Tlaxcala, Isaías Chanón Hernández, anunció una movilización para este jueves 27 de agosto a las 9 de la mañana, en la que participarán alrededor de 1,000 integrantes con el objetivo de entregar un pliego petitorio al gobierno del estado. Entre las principales demandas, explicaron que se encuentran obras de adoquinamiento en la colonia La Antorcha, particularmente en su segunda y tercera etapa, así como atención a problemas de servicios básicos y asuntos legales en distintas zonas del estado que han venido solicitando desde años atrás. Con información e imágenes de Es Imagen Tlaxcala. 1:41 p.m. y bueno, pues ahora vamos a platicar esta información que pues hoy descubrimos en este monitoreo que nosotros también hacemos con nuestros compañeros de los medios de comunicación en Tlaxcala, y le voy a platicar esto que los compañeros de la prensa de Tlaxcala lo descubrieron, y es que le cuento que el portal oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tlaxcala, el CESESP, fue vulnerado durante varias horas y utilizado para mostrar contenido relacionado con apuestas y juegos en línea en lugar de información institucional
de Seguridad Pública. La prensa de Tlaxcala así lo dio a conocer este día al ingresar al dominio oficial. Aparecieron referencias a sitios y términos como Zona 66, Slot y Jackpot, lo que evidenció una modificación precisamente no autorizada a la página, y hasta el momento no existe información que confirme que la base de datos o sistemas internos del organismo hayan sido comprometidos. Sin embargo, el incidente encendió las alertas debido a que este sistema participa en la administración e intercambio de información relacionada con seguridad pública, incluyendo registros sobre personal policial, armamento, vehículos e información criminal. El caso también pone bajo la lupa a los responsables de la seguridad y la administración tecnológica del portal. Hasta ahora las autoridades no han informado públicamente quién detectó esta intrusión y cuánto tiempo permaneció activo el contenido ajeno, que ni siquiera se realizó una auditoría para descartar accesos a otros sistemas. Más allá de que la página haya sido utilizada para promocionar apuestas, el principal cuestionamiento es si el ataque se limitó a modificar la imagen pública del portal o si los responsables lograron acceder a infraestructura tecnológica de mayor relevancia. Por ello, la CESESP deberá aclarar el alcance de la vulneración, informar qué medidas tomó para recuperar el control del sitio y determinar si existieron fallas de seguridad o accesos no autorizados que pudieran presentar un riesgo para la información institucional. Y es que, oiga, créame, este tema es bastante delicado, porque para poder vulnerar un sitio web de una dependencia que debería o que es de las más seguras a nivel estatal, pues es delicado. Si les metieron gol, pues ojalá y vean quién se descuidó o cómo fue ese error, no sé si humano seguramente, pero este tema pone las alertas, enciende las sirenas, porque imagínense, información de policías pudo haber sido comprometida, información de policías, de patrullas, de operativos, información del gobierno del estado. Toda la información que seguramente concentra el gobierno del estado pudo haber sido hackeada, pudo haber sido robada durante unos minutos o unas horas que tardó precisamente en poder recuperar el control de esta página web, de este portal oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Y bueno, pues vamos a platicar de información nacional cuando es 1:44 p.m. Y bueno, pues le voy a dar a conocer este caso que tiene que ver con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que dejó claro este lunes que Rubén Rocha Moya no retomará nuevamente la gobernatura de Sinaloa, luego de que el mandatario solicitara una nueva licencia apenas un día después de haber regresado al cargo tras 112 días de ausencia. La mandataria señaló que corresponderá al Congreso local designar a un gobernador o gobernadora interina que conduzca el estado hasta la transición de 2027. Durante su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el regreso de Moya, bueno, pues genera precisamente este tipo de situaciones donde pudimos ver cuando el gobernador regresa precisamente a asumir funciones, pues ya le estaban esperando madres buscadoras, ya tenía pues a unos metros pues varias manifestaciones que seguramente le iban a exigir respuesta, resultados y sobre todo claridad a este tema, resultados a este exgobernador. La presidenta explicó que se enteró de la decisión a través del propio anuncio público de Rocha Moya y aseguró que posteriormente la Secretaría de Gobernación informó que se trataba de una determinación personal del gobernador y que no había sido acordada con el gobierno de México. Y es que le platico que el episodio tuvo una duración de poco más de un día. Después de reincorporarse al cargo, Rocha Moya enfrentó cuestionamientos dentro de su propio movimiento político y finalmente presentó una nueva solicitud de licencia con carácter indefinido ante el Congreso de Sinaloa. El Poder Legislativo Estatal aprobó posteriormente la solicitud y en este escenario la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pues señaló que ahora corresponde al Congreso de Sinaloa determinar quién ocupará de manera interina el gobierno de Sinaloa. Y es que le platico que la presidenta indicó que por el perfil elegido deberá contar con capacidad, honestidad,
profesionalismo y compromiso con la población sinaloense, además de garantizar la estabilidad política de la entidad. Y es que le cuento que Rocha Moya habría retomado la gobernatura argumentando que durante sus 112 días de licencia se sometió a investigaciones de la Fiscalía General de la República y que según su propia versión no se encontraron elementos que acreditaran su participación en algún delito. Es parte de la información nacional que hoy se viene generando. Y bueno, pues le pido a producción si tenemos el video de una entrevista que tenemos con el doctor José Antonio Zamora Alomerí. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos. Me dicen que sí. Pues mire, vamos a ver esta entrevista que hicimos en MR Noticias. Le vamos a presentar esta plática con el doctor José Antonio Zamora Alomerí, un cirujano de trauma de 26 años de experiencia en la Huamantlada y ganador del premio Crespo Neches. Este año, según el doctor, la organización médica en el hospital de Huamantla mejoró mucho, insumos fueron los suficientes, hubo gran disposición del equipo y una atención más ordenada. Aún así recuerda que nunca se sabe qué va a llegar y desde una sutura hasta pues un trauma mayor como el que vimos este fin de semana, donde desafortunadamente un joven perdió la vida y bueno, pues 9 personas más resultaron lesionadas. Algunas de ellas siguen pues recibiendo atención médica en el hospital de Huamantla. Vamos a ver la entrevista y regresamos para seguir comentando. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos con el doctor, el cirujano José Antonio Zamora Lomelí, quien es cirujano de trauma con muchos años de experiencia, quien además ha recibido el premio Crespo Neches, justo por su ponencia y por su trabajo. Doctor, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Hola, Pati, buenos días. Muchas gracias a ti por la atención. No, hombre, pues el motivo que hoy nos reúne para platicar es el tema de la Huamantlada. Como sabemos, ha estado presente en varias jornadas y justo esta fue una que presentó números rojos y también varios heridos. ¿Nos quiere contar primero cómo es su incorporación en la jornada médica de este evento? Mira, yo tengo la oportunidad de acudir como invitado y acudo al hospital pues, prácticamente desde que era estudiante de medicina y después como residente y ahora ya como cirujano ya invitado. Este fue mi año número 26 de Huamantlada. Número 26. Sí, Ya tiene toda una experiencia, doctor. un poquito nomás. Bueno, cada año es diferente. ¿Qué es lo que pasa con las personas que asisten y que desafortunadamente pues salen lesionados? Mira, la gente que va a la Huamantlada, obviamente nadie va a pensar que vas a acabar lesionado ni vas a terminar en un hospital. Y poco a poco se ha venido mejorando cada vez más la atención hospitalaria y ha sido todo un trayecto, un proyecto en donde se hacen cada vez mejor las cosas, ¿no? Sí te puedo decir que esta Huamantlada en el aspecto médico en el hospital de Huamantla mejoró muchísimo la organización, la atención, no faltaron insumos, la gente con mucha disponibilidad. Es un equipazo, la verdad, el que se organiza parece bien, ¿no? Justo retomando esta parte que refiere de la parte de infraestructura y de insumos, ¿cuál es el reto, por ejemplo, de atender un evento de esta magnitud, sobre todo sabiendo que no son lesiones comunes? No sabes lo que te va a llegar, ¿no? Como en este caso, ¿no? Te puede llegar desde una lesión pequeña, algo que se puede atender con una pequeña sutura y se acabó, hasta un trauma mayor, ¿no? Una lesión vascular, torácica, etcétera. Entonces, el hospital tiene que estar preparado para todo ese tipo de eventos, ¿no? Algo que les llamaba la atención en otro lado, dice, oye, ese tipo de procedimientos que son considerados de tercer nivel en muchos lados, ¿dónde los hacen? Digo, pues en un hospital de segundo nivel, en un quirófano donde nos tenemos que apurar porque atrás hay una cesárea, ¿no? Sí. Sí, se quedan todos así sorprendidos, ¿no? Pero pues sí, se organizan y se hacen las cosas como se tiene que hacer, ¿no? Sí, tiene toda la razón. Y por ejemplo, bueno, en esta edición, hablando específicamente del 2026, bueno, ya vimos las notas, vimos varios videos que han circulado en redes sociales y también en otros medios digitales. Lo que nos preocupa es el número de visitantes que de pronto bajo influjos del alcohol o incluso en la misma bravura del momento bajan y se incorporan en este evento y pues resulta en un número fatal.
tuvimos ya el reporte de que son 3 fallecidos. No, solamente es un fallecido asociado con la guamantlada. Los otros dos Un son, fallecido directo. Los sí, sí, otros sí, son pacientes propios del hospital, pues pacientes que ya estaban delicados en el propio hospital, no nada que ver. Y perfecto. sí. Hablando sobre este tema, o sea, ¿qué, por ejemplo, en tema logístico y también en costos, qué implica atender, por ejemplo, a estos lesionados y también a las personas o a la persona que falleció? Pues bueno, los costos tendrá que determinarlos la gente que organiza todo esto, ¿no? Si lo traspolamos a un ambiente privado, ¿cuánto cuesta atenderte de una jornada mm, promedio? Si te vas a meter en esto, mínimo tienes que tener 100,000 pesos en la bolsa para meterte a atender una jornada, ¿no? Wow, Y algo regular, ¿no? Algo tranquilo. Y ya de ahí, pues para arriba, si necesitas terapia intensiva, todo eso, más laboratorios, procedimientos, etcétera, pues el costo sí se eleva a más de eso, ¿no? por supuesto. Y en este sentido, por ejemplo, ya con toda la experiencia que tiene, doctor, ¿qué recomendaría, por ejemplo, para las autoridades que realizan este evento año con año? Nos comentaba que ha ido mejorando, que este año, por ejemplo, hubo más disposición tanto del espacio como de los insumos, pero ¿qué es lo que falta para que sea atendido correctamente, dado que las eventualidades pueden pasar? Mira, no depende de las autoridades. Yo creo que esta ha sido una de las guamantladas mejor organizadas que ha habido en toda la historia, ¿no? Ya se con los circuitos, ley seca, etcétera. Pero sin embargo, si hay toro, hay peligro. Y el toro no sabe si está en una plaza de primera categoría, como en Las Ventas, en la México, o si está en una calle. Entonces el toro es un animal instintivo que va a actuar como un animal instintivo, ¿no? Claro. Eh, También la cuestión del alcohol, o sea, sí, muchos de los pacientes que tenemos echaron una o dos cervecitas. Nadie se emborracha con esto, tal vez, yo diría, ¿no? Lo que sí, tal vez, es la imprudencia de la gente, ¿no? El querer, no sé, hacerse los chistositos y pegándole al toro y eso, ¿no? Eso no cuenta, ¿no? Y pues, obviamente el toro, pues, reacciona como un animal instintivo, ¿no? Y ataca, ¿no? Entonces, más bien, aparte del alcohol, yo creo que la causa número uno de las lesiones es la imprudencia de la gente. Partiendo de esto, ¿considera que la guamantlada debería de cancelarse? No, claro que no, es un evento muy tradicional, mueve muchísima economía ese día, no solamente en Huamantla, sino en toda la región. Yo creo que se tiene que seguir evolucionando y tiene que regularse, ¿no? Mm, Se han hecho muy bien las cosas, le digo, cada vez va mejorando más la organización. No, digo, desafortunadamente sí hay heridos y más desafortunadamente una persona fallecida que pues aprovecho el medio, Pati, para poderle mandar un sentido pésame a la familia y decirles que cuando llegó su familiar sí, todavía hicimos todo lo posible para poderlo rescatar, pero pues la magnitud de las lesiones eran ya incompatibles con la vida. Pero no, de hecho yo creo que la guamantlada se tiene que continuar. Se ve mucha tradición, se ve mucha emoción y mucho movimiento económico, ¿no? Pero yo creo que ya que si es algo que se controla, se regula, tiene que seguir. Eso es muy importante. Y en términos, por ejemplo, de equipo médico, doctor, ¿cómo considera que el Estado está compuesto, tanto de profesionales como usted, como también de otros colegas, para atender este tipo de eventos, si es que desearan, por ejemplo, otros municipios hacer sus propias versiones? Porque ahora, como lo estamos platicando, es cierto, la guamantlada es tradicional, pero ya hay otras versiones replicadas en diferentes municipios que también tienen que considerar, pues, este tipo de circunstancias en las que deben de tener profesionales atendiendo estos eventos. Precisamente hoy estaba viendo, bueno, me contactó una compañera que se dedica a lo mismo en España, pero bueno, es otra onda ya regularon allá que si va a haber un evento en España, una corrida, como una novillada, tiene que haber tantos de personal médico de tantas características, ¿no? Si va a haber una situación de calle, una corraleja, tiene que haber 5 especialistas de este tipo, 3 especialistas de este tipo, con estos insumos, ¿no? Entonces yo creo que podemos
adaptar esos modelos para nuestro medio, ¿no? Perfecto. Gracias, doctor Zamora Lomelí. Pues entonces nos estamos saludando pronto y ojalá podamos seguir contando con usted en estos eventos. Así es, bueno, pues acabamos de ver precisamente esta entrevista que hizo nuestra compañera y amiga Patti Morales al doctor, precisamente, al doctor José Antonio Zamora Alomerí, un especialista cirujano que, bueno, pues que lleva más de 26 años de experiencia en la Guamantlada y bueno, pues que ha sido también ganador del premio Crespo Neches. La verdad es que un reconocimiento a su labor médico cirujano, porque pues atender una herida, una lesión por asta de toro, se requiere mucho conocimiento, se requieren muchas horas de estar pues sentado, leyendo, estudiando, analizando y sobre todo pues también la reacción inmediata que usted seguramente tiene al poder pues ya acumular estos 26 años de experiencia. En otra información, antes de irnos, 1:57 p.m, le informo que del 7 al 11 de septiembre de 2026 se realizará el 14º Seminario y Escuela Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. Este evento es organizado por la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Red Temática de Inteligencia Computacional Aplicada RERICA y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Este seminario, bueno, pues se llevará, le digo, del 7 al 11 de septiembre de 2026 en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, en colaboración con el INAOE y la Red Temática en Inteligencia Computacional Aplicada, invitan a este encuentro nacional que reunirá a expertos e investigadores y estudiantes precisamente para compartir los avances más recientes en aprendizajes e inteligencia computacional. El programa incluye conferencias magistrales, plenarias, tutoriales especializados y una mesa de diálogo con temas de actualidad regional. Entre los ponentes destacan Carlos Coello, él es investigador del CIMBESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. También estará Humberto Sosa Azuela, del INAOE, Lucía Barrón Estrada, Eduardo Morales Manzanares y Efrén Mesura Montes. Los temas centrales abarcarán la IA, la inteligencia artificial generativa, redes neuronales, minería de datos, algoritmos evolutivos, ciberseguridad inteligente, IA verde, industria 4.0 y ciencia de datos, entre otros. Este evento pues busca fortalecer la colaboración científica y tecnológica, precisamente impulsando proyectos innovadores que transformen la educación y la investigación en nuestro país. Nosotros nos despedimos. Yo le agradezco a Valeria Rosas en la operación, en la producción y también en la realización de este programa de Noticias al Chile, pero sobre todo le agradezco a usted. Muchísimas gracias por su atención, gracias por la confianza, gracias por seguir compartiendo este programa de noticias y también gracias por los comentarios que recibimos de manera muy amable. Lo invitamos a que nos siga a través de TikTok, YouTube, Facebook y a través de nuestra página, no se le olvide, la página www.mrnoticias.mx, y le recuerdo que todos los miércoles a las 7:30 de la mañana el comentario puntual de Martín Rodríguez Hernández a través de Radio Guamantla Tlaxcala. Yo me despido, pero antes lo dejo con esta información en colaboración con la agencia Nerica Images, que ellos nos hablan sobre esta conferencia de prensa que ofrecieron docentes del CECITE-EMSAT para denunciar irregularidades en la destitución de directivos de la institución. Soy Néstor Jiménez, a nombre de Martín Rodríguez Hernández, titular de este espacio de noticias. Nos saludamos el día de mañana en punto de la 1 de la tarde. Docentes del CECITE-EMSAT ofrecieron una rueda de prensa esta mañana para denunciar irregularidades en la destitución de directivos de la institución. Señalaron que el proceso de evaluación ha sido injusto y lo atribuyen a su negativa a participar en actividades proselitistas a favor de un candidato en el proceso interno de Morena en Tlaxcala, que ha sido señalado por presuntas imposiciones.
Por ello hicieron un llamado a la gobernadora Lorena Cuellar para que intervenga y anunciaron que se presentarán demandas ante las autoridades competentes. Con información e imagen